obispos de Colombia, políticos y líderes cristianos condenan un discurso blasfemo del presidente Gustavo Petro y le piden respeto a las creencias religiosas. Desde el Vaticano califican como inaceptables las redadas contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos se presenta ante el Senado para responder sobre los planes con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. En vísperas de las elecciones en Costa Rica, los candidatos presidenciales cierran sus campañas esta semana. En el centenario de la Guerra Cristera en México, EWTN estrena un documental sobre el beato Anacleto González Flores, esposo, padre y líder en tiempos de persecución. Entrevistamos al autor del libro en el cual se basa el film. Hola Natalie, comenzando el programa. Así es, Eddie, vamos terminando también la semana y lo hacemos con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de San Sabiniano Mártir, la Iglesia en Colombia pide respeto por la fe y la libertad religiosa luego de las declaraciones ofensivas del presidente Gustavo Petro sobre Jesucristo en un evento oficial esta semana. Nuestra corresponsal Lida Lozada informa. Este 27 de enero, durante un acto del gobierno en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió a la figura de Jesús. Hizo comentarios sobre su vida y relaciones personales que, según diversos sectores religiosos, atentan contra el nombre santo de Jesús y su persona, que reclama el respeto y la adoración propios al Dios verdadero. La intervención presidencial se extendió por cerca de 2 horas y abordó temas relacionados con la salud pública, la coyuntura política y reflexiones personales sobre las mujeres y la sexualidad. En ese mismo discurso, el mandatario cuestionó categorías centrales del cristianismo. Y yo no llamo a Jesús Cristo, porque Cristo es un nombre griego y por ahí comenzaron a tirarse los mensajes de Jesús. Cuando volvieron a Cristo poder y rey, y nunca lo fue. La Conferencia Episcopal de Colombia, en un comunicado, reafirmó su fe en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador y recordó que según la Constitución y la ley colombiana, ningún funcionario público está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas de los ciudadanos. En el mensaje, los obispos sí que protege la libertad religiosa y de cultos, subrayando la obligación del Estado de respetar, proteger y no interferir en las creencias. En la misma línea, desde el Congreso de la República, sectores políticos expresaron su rechazo a las afirmaciones del presidente Petro y respaldaron el llamado al respeto por la fe cristiana. Cuando se ataca a Jesucristo, se hiere la fe de millones de colombianos. Lo que dijo el presidente sobre nuestro Señor Jesús no es una anécdota ni un error menor. Jesucristo no es un personaje, ni es material para discursos burlescos o comentarios vulgares. Jesucristo es nuestro Salvador, murió en una cruz para enseñarnos el bien y los mandamientos. También nos enseñó el amor verdadero. Rechazo rotundamente su discurso que instrumentaliza nuestra fe y le pido que se retracte y no hable de lo que no cree. Colombianos, esto se tiene que acabar. El rechazo no se limitó a la Iglesia Católica. La Confederación Evangélica de Colombia también manifestó su preocupación, señalando que este tipo de discursos afecta la sensibilidad religiosa de millones de creyentes. Según el último informe del Departamento de Estadística, el 78.6% de la población en Colombia se identifica como católica, mientras que el 10.1% pertenece a iglesias cristianas evangélicas. En este contexto, las declaraciones del presidente Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda en la historia reciente del país, han conmocionado a distintos sectores religiosos y políticos en un estado definido constitucionalmente como laico. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Por otro lado, desde el Vaticano, el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, calificó como inaceptable la situación con las redadas del Servicio de Migraciones de Estados Unidos contra los migrantes indocumentados en Minneapolis. Llamó a resolver los problemas de otra manera, reporta Así Prensa. Agregó que la posición de la Santa Sede es siempre evitar cualquier tipo de violencia, por lo cual no pueden aceptar episodios de este tipo. El cardenal italiano respondió así ante las preguntas de los periodistas el 28 de enero. 2 estadounidenses en contra de los operativos fallecieron este mes en manos de los agentes de ICE. Los periodistas también preguntaron al cardenal Parolin sobre la posibilidad de que agentes del ICE lleguen a Italia en ocasión de los Juegos Olímpicos de Invierno para el resguardo de la delegación deportiva estadounidense en los próximos días en Milán, pero el procurado prefirió no entrar en el polémico debate generado al respecto en su país.
Mientras tanto, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, elogió un proyecto de ley para ofrecer estatus legal temporal a inmigrantes sin papeles que ingresaron antes del 2021, cumpliendo ciertos requisitos como trabajar, no tener antecedentes penales y pagar sanciones. La iniciativa llamada Dignidad, presentada por la congresista republicana y cubana María Elvira Salazar, incluye medidas de seguridad fronteriza, reforma de visas y asilo y el programa Dignidad, que otorgaría un estatus temporal de 7 años a quienes llevan más de 5 años en el país, con posibilidad de renovación. Monseñor Gómez lo calificó como un punto de partida genuino y de buena fe para iniciar la discusión sobre inmigración. Este miércoles la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió la insignia de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, casi 4 semanas después de la detención del expresidente Nicolás Maduro por Estados Unidos en un operativo militar, reporta Associated Press. Rodríguez expresó su gratitud por el reconocimiento y el juramento de lealtad de las Fuerzas Armadas, los líderes militares y las fuerzas de seguridad ciudadana. Mientras en Estados Unidos esta semana el secretario de Estado Marco Rubio se presentó ante una comisión del Senado para explicar el operativo tras Nicolás Maduro y las próximas acciones del gobierno de Donald Trump sobre Venezuela. Veamos el informe de EWTN News Nightly. Estamos logrando avances buenos y decentes. Sin duda hoy estamos mejor en Venezuela de lo que estábamos hace 4 semanas. Y espero y confío en que estaremos mejor dentro de 3 meses, 6 meses y 9 meses de lo que habríamos estado si Maduro aún siguiera ahí. La mayoría de los legisladores coincide en que capturar al dictador ha hecho a Estados Unidos más seguro, ya que Maduro trabajaba muy de cerca con nuestros adversarios como Irán, China y Rusia. Sin embargo, varios legisladores expresaron su preocupación de que el gobierno actual de Venezuela podría usar su dinero del petróleo para continuar con la corrupción. ¿Ese dinero no seguirá yendo a los cárteles de la droga? En cuanto al petróleo sancionado, es decir, el petróleo que requiere permiso de Estados Unidos para ser transportado, los ingresos de ese petróleo, que por cierto se vende a precio de mercado y no con el descuento con el que Venezuela lo vendía antes, se está depositando en la cuenta del Tesoro de Estados Unidos, que en última instancia será una cuenta bloqueada. Los demócratas presionaron al secretario sobre el uso de mayor fuerza militar si Venezuela no cumple. El presidente nunca descarta sus opciones como un comandante en jefe para proteger el interés nacional de Estados Unidos. Puedo decirles con total certeza que en este momento no tenemos la intención ni esperamos llevar a cabo ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento. Los legisladores también mencionaron las relaciones entre Estados Unidos y la OTAN en relación con Groenlandia y la retórica del presidente sobre eventualmente poseerla. Creo que tenemos un proceso establecido que va a dar un buen resultado para todos. El interés del presidente en Groenlandia ha sido claro. Es un interés de seguridad nacional. Es un interés de larga data que antecede a esta administración. Y es uno que nuestros aliados reconocen como real. Creo que vamos a lograr algo positivo. Al final de todo, dijo que la acción de Estados Unidos en Venezuela la convertirá en un mejor lugar para su gente, así como para Estados Unidos. Estados Unidos será un socio mucho mejor para un futuro gobierno venezolano que sea libre y democrático, e incluso para las autoridades actuales, que algunos de los socios con los que se han alineado ahora. En Costa Rica, los candidatos a la presidencia empiezan a cerrar sus campañas electorales, marcando el fin de un intenso proceso político para dar paso a la reflexión ciudadana antes de la votación el 1 de febrero. Veamos. Laura Fernández, Álvaro Ramos y Claudia Dobles, los 3 candidatos que se disputan la presidencia de Costa Rica este 1 de febrero. Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, en su precierre de campaña en San José de Costa Rica. Tenemos que tener una líder como doña Laura Fernández para que siga con el trabajo tan bueno que ha hecho don Rodrigo Chávez. Lidera las encuestas con el 30% de votos. En su plan de gobierno considera como principios la vida, la familia y los valores que promete estarán presentes en su política pública. Lo digo con toda claridad. Soy católica, orgullosamente creyente y como millones de costarricenses voy a misa los domingos y cada vez que puedo. No es la primera vez. Cuando asumo un reto personal o familiar, lo encomiendo a Dios y a la Virgen. Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, segundo en las preferencias electorales con un 10% de intención de voto, cerró su campaña el domingo último. Aquí estamos muy ilusionados con esta fiesta democrática como siempre la hemos vivido
alzando la bandera de Costa Rica, alzando las banderas de nuestros partidos, porque creemos en la libertad, creemos en las oportunidades. El economista y padre de familia de confesión católica Álvaro Ramos, en una parte de su plan de gobierno enfocado en las mujeres, plantea incorporar la perspectiva de género o búsqueda de igualdad de condiciones con los varones costarricenses. Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, culminó su campaña firmando un compromiso político con la juventud de Costa Rica. Ustedes y el porcentaje de personas jóvenes son el más grande del padrón electoral. Es decir, está en las personas jóvenes cambiar la balanza. La ex primera dama de Costa Rica, con 9% de preferencia en las encuestas, respalda la llamada salud sexual y reproductiva, inclusión y agenda LGBTIQ+, con propuestas educativas y de atención pública para este grupo. Durante la campaña, los candidatos Ramos y Dobles, entre otros, firmaron pactos por unas elecciones éticas, la educación y la igualdad de género. Laura Fernández no firmó ninguno. Los costarricenses también elegirán a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa este 1 de febrero. Es ante alguien que está dispuesto a dar la vida por algo más grande que él mismo que podemos reconocer el verdadero valor de la vida. Y lo más grande es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, como dice el apóstol San Pablo. EWTN ha producido un documental sobre el beato Anacleto González Flores y vamos a hablar con el padre Rafael Becerra sobre su involucramiento en este documental que ya está disponible en su primer episodio en las redes de EWTN. Padre Becerra, bienvenido al programa. Qué gusto saludarte, Eddie, y gusto también saludar a tu auditorio. Pues padre, por favor, cuéntenos cuál es su involucramiento, su parte en la producción de este documental sobre el beato Anacleto González. Fíjate que escribí un libro llamado Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social, y en la tercera edición hicimos algunas presentaciones en algunos lugares del país y de otros lugares. EWTN me invitó para tener una entrevista y entonces allí se interesaron en el contenido y me pidieron en EWTN, Alejandro Bermúdez, Eduardo Enrique Duprat, me pidieron que produciéramos un contenido mayor, con mayor profundidad sobre este gran hombre que es el patrono de los laicos en México y que podría ser también un modelo para los laicos en América Latina y en el mundo. Y entonces te voy a decir como me lo ha dicho Enrique. Padre, usted es un alto conocedor de la vida y obra de Anacleto González Flores. Usted díganos a quién entrevistar, dónde entrevistarlo, qué es lo que le tenemos que preguntar y nosotros vamos a producir una serie sobre el beato Anacleto González Flores. Y entonces este es el resultado que hemos tenido de más de 40 entrevistas, entre ellos 2 cardenales, 3 obispos, los nietos del beato Anacleto González Flores, sus sobrinos y varios historiadores y cronistas y expertos en la materia de la cristiada y de la defensa de la libertad religiosa y del propio Anacleto González Flores. Pues padre, cuéntenos qué hace del beato Anacleto un modelo para todos los laicos en México y también, como dice usted, potencialmente para todos los laicos en Latinoamérica. Anacleto González Flores es un hombre que ha nacido en Tepatitlán, Jalisco, México. Es un hombre que es el segundo de 12 hijos en su familia, en una comunidad alteña de valores religiosos muy arraigados, una familia pobre, su familia vende rebozos y luego a los 17 años escucha una misión de un sacerdote que viene de Guadalajara, se convierte, se queda prendado del amor a Cristo y decide ir al seminario. A los 20 años va al seminario auxiliar de San Juan de los Lagos, que sería auxiliar de la arquidiócesis de Guadalajara en ese momento, y estudia 5 años, pero comienza ya desde ahí a organizar a jóvenes en torno al amor a la iglesia y al amor a su patria. Y entonces, después de 5 años, siente él que ese no es su llamado. Sin embargo, va a Guadalajara, estudia leyes y se convierte en el gran líder organizador de los católicos de Jalisco y de México. Organiza a los maestros,
a los campesinos, a las mujeres, a los jóvenes, y se convierte en un gran defensor de la causa católica y un gran promotor de la causa católica, de tal manera que cuando viene la persecución religiosa de parte del gobierno de Plutarco Elías Calles en contra de los católicos mexicanos, él se convierte en el adalid, en el gran promotor de la libertad por la vía pacífica, y entonces es perseguido por el gobierno hasta ser martirizado. Es un hombre casado, que es laico, que tiene 2 hijos y que entonces sus mayores valores son su congruencia, su impulso a la unidad y a la organización. Por eso, por estos valores, ha sido nombrado el patrono de los laicos en México por el Papa Francisco, porque los obispos mexicanos le han pedido al Papa que lo nombre así, el patrono de los laicos en México, porque es un modelo para todos los laicos de nuestro país. Como usted bien lo dice, padre, y esperemos que también pronto sea reconocido como tal para toda Latinoamérica. Ciertamente lo que usted nos dice de él lo hace un tal modelo para nuestros tiempos. Gracias, padre Rafael Becerra, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Eddie. Dios te bendiga. Hacemos una pausa y al volver, camino a una misión en Ecuador, un sacerdote salesiano muere en un accidente de avión. Además, le presentamos los planes y retos del Papa León XIV este 2026. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Lamentable noticia desde Ecuador. El padre Enio Esteves, sacerdote salesiano que evangelizaba en la Amazonía de Ecuador, falleció este 26 de enero en un accidente aéreo junto al secretario parroquial Roberto Huizum y el piloto Dani López. La avioneta en la que iban se dirigía a una misión en Guasaquenza y el siniestro ocurrió cuando la nave intentaba despegar. Tras un impacto, la aeronave explotó, según información de Obras Misionales Pontificias. Las causas aún no han sido determinadas. El padre Enio Esteves, nacido en Timor Oriental, tenía 46 años. Se formó con los salesianos en el orfanato Don Bosco de Los Palos. En 2014 fue ordenado sacerdote en la misión salesiana de Bomboiza, en Ecuador, a donde llegó en 2008. El cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, agradeció el testimonio de vida y vocación del sacerdote. Esta semana el mundo conmemora el Holocausto nazi tras la liberación del campo de concentración de Auschwitz, donde fueron asesinadas más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos. Una mujer nacida en un campo de concentración comparte su historia. Veamos. Ella es Ilana Kantorovich Shalem, de 81 años, sobreviviente del Holocausto nazi gracias a que nació hacia el final de la guerra. Más de 8 décadas después, cuenta cómo hizo su madre para tenerla en medio de este caos. La idea era sobrevivir, porque si descubrían que mi madre estaba embarazada, la enviarían a los crematorios. Y yo nací en el campo de concentración de Bergen-Belsen. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, su madre, Lola Kantorovich, logró esconder su embarazo porque la mayoría de las prisioneras tenían el vientre hinchado por la inanición prolongada. Mientras Lola entraba en labor de parto en marzo de 1945, los rusos avanzaban por Alemania y Bergen-Belsen era un caos absoluto. Su hija, Ilana, nació el 20 de marzo, 29 días antes de que los británicos liberaran el campo de concentración. A quienes les ocultó su embarazo fue a sus amigas, para que no le ayudaran ni le prestaran demasiada atención. El padre de Shalem perecería en una marcha de la muerte pocos días antes del fin de la guerra. Madre e hija pasaron un mes en el campo de Bergen-Belsen antes de que fuera liberado por los británicos y luego 2 años en un campo cercano para refugiados donde fue mimada por todos. En realidad, era la hija de todos, porque para ellos era una especie de señal de vida. Muchas mujeres me cuidaron ahí, porque estaban muy emocionadas de estar con un bebé. Luego se mudaron a Israel con sus abuelos paternos. Su madre mantuvo durante años la esperanza de que su padre hubiera sobrevivido. Nunca volvió a casarse ni tuvo más hijos. El Día Internacional de Conmemoración del Holocausto se celebra el 27 de enero, aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el más notorio de los campos de exterminio, donde murieron alrededor de 1,1 millones de personas, en su mayoría judíos. Las conmemoraciones de este año se realizaron en medio de un aumento del antisemitismo que ganó fuerza durante la guerra de 2 años entre Israel y Hamás en Gaza. Según la Conferencia de Reclamaciones, que gestiona las reparaciones económicas de las víctimas del Holocausto contra Alemania, aún quedan con vida cerca de 196.600 sobrevivientes del Holocausto, la mitad de los cuales viven en Israel.
Casi 25.000 sobrevivientes fallecieron el año pasado. Y luego de la audiencia jubilar del 21 de enero en el aula Pablo VI, el documentalista peruano Luis Cam entregó al Papa León una copia de un retrato de Santa Rosa de Lima, la primera santa nacida en América, quien falleció con tan solo 31 años, reporta Vatican News. La pintura descubierta en el convento de Santa Catalina de la capital del Perú perteneció originalmente a la madre de la joven Rosa de Lima. En la víspera, el investigador histórico presentó en la Filmoteca Vaticana su documental Una rosa para el mundo sobre la devoción mundial a la santa limeña. Y ahora le presentamos cuáles serán las prioridades del pontificado de León XIV en el 2026, informa nuestra corresponsal Paola Flynn. La Puerta Santa se ha cerrado, pero la puerta del primer año completo del pontificado del Papa León XIV apenas empieza a abrirse. ¿Cómo será? ¿Cuáles son los retos y principales objetivos a los que se enfrentará el Papa en el año que viene? Desde luego no ha perdido el tiempo. Un día después de que terminara el Jubileo de la Esperanza, convocó un consistorio extraordinario en Roma, reuniendo a cardenales de todo el mundo. Una medida audaz que no se veía desde 2014. Una de las cosas que escuchó fue el deseo de los cardenales de venir a Roma con más frecuencia. Sentían que, bajo el pontificado del Papa Francisco, no habían sido convocados a la ciudad eterna con regularidad, por lo que no se conocían bien entre ellos. El Papa León estaba cumpliendo así una promesa hecha al colegio cardenalicio durante el periodo previo al cónclave y después del mismo. La reunión de 2 días en el Vaticano fue la primera fase del consistorio, que concluirá a finales de junio, en torno a la fiesta de San Pedro y San Pablo, con otros 2 días de debate. El Papa León tiene la intención de repetir esta reunión cada año con una duración de 3 o 4 días. Está estableciendo, o, en realidad, restaurando, una de las tradiciones y funciones clave del colegio cardenalicio, servir como principales asesores del Papa. Este consistorio nos dice mucho sobre la visión de León para su pontificado y para la Iglesia. Quiere consultar. Quiere que los príncipes de la Iglesia, los líderes eclesiásticos más importantes, acudan a Roma con regularidad para poder escucharlos y hablar con ellos antes de tomar decisiones. También quiere mantener el enfoque en la sinodalidad y la evangelización, dejando para más adelante la liturgia y la reforma de la curia. Somos un grupo muy diverso, enriquecido por una amplia gama de orígenes, culturas y tradiciones eclesiales y sociales. Traemos con nosotros diferentes trayectorias educativas y académicas, diferentes experiencias pastorales y, por supuesto, diferentes personalidades y rasgos personales distintos. Por encima de todo, estamos llamados a conocernos unos a otros y a entablar un diálogo para poder trabajar juntos al servicio de la Iglesia. Per poter lavorare insieme al servizio della Chiesa. Recién salido del consistorio, León XIV se implicó de lleno en la diplomacia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. El 9 de enero, el Santo Padre se dirigió al cuerpo diplomático del Vaticano, compuesto por casi 200 naciones. Habló sobre las tensiones globales, las guerras y la búsqueda de la paz, lo que supuso un momento significativo para la diplomacia vaticana, en un momento en el que el mundo se ve sacudido por tantos conflictos sangrientos. El Papa habló del Estado de Derecho como base para trabajar juntos en este planeta, se refirió a la ciudad de Dios y a la ciudad terrenal, en línea con las enseñanzas de Agustín, y nos recordó que no debemos acomodarnos demasiado. En mis propias palabras, entiendo que lo que quiere decir es que no podemos limitarnos a perseguir nuestro propio bien aquí en la tierra. El primer discurso del actual Papa ante el cuerpo diplomático esbozó cómo quiere enfrentarse al mundo, defendiendo el Estado de Derecho y el derecho internacional humanitario con la dignidad humana, y no en base a los intereses estratégicos, como punto de partida innegociable, enmarcado en la advertencia de San Agustín sobre la falsa paz, construida sobre el dominio. Esto convierte la construcción de la paz en un tema central para el año que viene. Destacó la guerra en Ucrania y pidió un alto al fuego inmediato, así como un diálogo motivado por una búsqueda sincera del camino hacia la paz. Renuevo mi llamamiento
a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, garantizando un futuro de estabilidad y concordia. Para ello se puede tomar como inspiración el ejemplo de 2 de sus hijos a quienes tuve la alegría de canonizar el pasado mes de octubre, José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles. Que su testimonio inspire la construcción de una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad. Otro aspecto importante del programa de este año será sin duda el de los viajes apostólicos que llevarán al Papa por todo el planeta. Tras su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano en noviembre y diciembre de 2025, tiene previsto visitar España en los próximos meses. El Papa León quiere ir a las Islas Canarias, uno de los principales puntos de entrada de los migrantes, donde muchos pierden la vida al emprender el viaje. A continuación, hará parada en otros lugares de España, entre ellos Barcelona, donde visitará la Sagrada Familia, siguiendo los pasos del Papa Benedicto XVI, que estuvo allí en 2011. El Papa también tiene previsto visitar varios países africanos con una parada imprescindible en Argelia, siguiendo los pasos de San Agustín, así como Sudamérica, posiblemente incluyendo Uruguay, Argentina y Perú, su segunda patria, donde fue misionero durante muchos años. Además, con el solemne rito celebrado el 10 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles de Asís, ha comenzado el año conmemorativo del 800 aniversario de la muerte de San Francisco. Y para esta ocasión, el Papa León XIV ha proclamado un año jubilar franciscano muy especial, que concluirá el 10 de enero de 2027. Será un año de gracia siguiendo los pasos del pobre de Asís, en el que se concederá la indulgencia plenaria durante todo el año 2026. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.